Por favor, les pido que abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer un texto que estaremos, yo diría que ese es como el texto de partida nuestro realmente. No estaremos exponiéndolo a fondo, pero aquí y allá estaremos haciendo referencia a este texto, que ciertamente es muy relevante para el tema que vamos a ver hoy. Vamos a leerlo y pidamos al Señor entonces que nos ayude, no únicamente en la enseñanza, sino también a recibir esa palabra. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué bendición, qué gozo fue cantar sobre el profundo amor de Cristo. Ese amor incomprensible, incomparable. Gracias te damos por amarnos con amor eterno. Nos identificamos con las palabras del mensaje enviado a Jesús por Marta y María. Señor, el que tú amas está enfermo. Sabemos que a pesar de nuestras aflicciones, enfermedades, dificultades, tú sigues siendo el que nos ama. Te rogamos que nos ayudes a creer esto de verdad, de corazón, y que en tu misericordia nos muestres tu amor, ministrando nuestros corazones en esta hora. Capacítanos, Señor, porque sin ti no podemos. En Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Quién se atrevería a decir que no vivimos en una generación de porcelana o de cristal? Vivimos en una generación que se mueve, se guía, actúa, reacciona por lo que sus emociones le dicen. Lo más importante para nuestra sociedad son los sentimientos, las emociones de la gente. Las emociones, cómo nos sentimos, cómo nos hacen sentir las personas, las circunstancias, lo que hacemos, el trabajo que hacemos, el tipo de trabajo que hacemos, cómo nos hace sentir, es lo más importante. Según muchos, son las emociones lo que determinan qué es la verdad y qué no es la verdad. Son las emociones lo que determinan qué es lo justo y lo que no lo es. Son las emociones lo que determinan si somos hombres, si somos mujer o si somos otra cosa. Hasta animales podemos ser hoy día según lo que nuestras emociones en un día en particular nos dicten. Son las emociones lo que dictan hoy día cómo se crían a los niños. No se le puede decir que no, porque los destroza emocionalmente. No pueden perder un partido, los destroza. Todos tenemos que ser ganadores, todos tienen que recibir trofeos, porque hay que cuidar a esos niños para que no se destruyan. Y en parte ahí es que ha empezado nuestra sociedad a criar personas de porcelana en el seno de nuestros hogares. Pero no debemos descartar, hermanos, que también hay otro extremo, porque siempre todos los extremos son peligrosos y debemos evitarlos. Está el otro extremo también, en cuanto a las emociones se refiere, de aquellas personas que son, podríamos decir, castrados emocionalmente. Personas insensibles, personas que no muestran ni saben mostrar empatía, no saben ponerse en el lugar del otro. No les importa lo que los demás sienten cuando ellos le dicen las cosas como se las dicen o hacen lo que hacen. Eso no es lo importante para ellos. Muestran muy poca identificación con el dolor ajeno. Son del tipo de personas que uno los oye hablar de esta manera. Y estoy hablando ahora de cristianos con emociones castradas. Lo más importante es el principio. No importa cómo se sienta nadie, lo que está mal y hay que corregirlo. Al que le moleste que se compre un casco protector. Y dice, wow. Carecen de gracia. Carecen de la gracia que el Señor Jesucristo exhibió poderosamente en Juan capítulo 8,
cuando le llevaron a aquella mujer atrapada en el acto de adulterio y todos esos líderes religiosos ya con sus piedras en mano listos para decir, Señor, y le pregunta, Señor, ¿cuál de nosotros? Pero le pregunta, Señor, ¿qué deben hacer con esta mujer poniéndola a prueba? Y el Señor le dice a ellos, el que no tenga culpa, que sea el que lance la primera piedra. Nadie pudo lanzar piedra, obviamente, todos se fueron, dejaron al Señor solo con la mujer. Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno, vete, no peques más. Desde la perspectiva de una persona tan dura como algunas veces somos, el Señor Jesucristo fue muy suave con ella. Debió haberla reprendido, mira, debió haberla regañado, pero fuertemente. Así no la trató el Señor por su compasión. Hermanos, el cristiano no consta únicamente de una mente llena de principios, sino de un corazón que el Señor lo ha cambiado de corazón de piedra a corazón de carne, que siente y que es compasivo, misericordioso. Así debería ser. Un cristiano sin afectos, un cristiano sin emociones, es una contradicción de términos, porque un cristiano es uno que imita a Cristo, a quienes se le conmovían las entrañas cuando veía cuadros de necesidad, de dolor, de quebranto. El cristiano bíblico es muy diferente. Leamos el texto de nuevo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha transformado y nos sigue transformando por medio de su Espíritu. Su Espíritu no nos infunde, según este texto, su Espíritu no nos infunde cobardía, o se puede traducir también miedo. Eso tiene que ver con las emociones. Porque el Señor, cuando obró en nosotros y ahora está santificándonos, Él nos libra de ser personas dominadas por nuestras emociones. ¿Cuántos no son los que son dominados por sus miedos? Por su cobardía. Dice el Señor, no, el espíritu, dice Pablo a Timoteo, ese no es el espíritu que Dios te ha dado. Timoteo, yo sé que tú tienes problemas en tu corazón con la cobardía. Yo sé que tú de seguro te dices, pero yo me siento intimidado ante aquellas personas que son mayores que yo, a quienes les ministro, Pablo. Pablo, hay un señor mayor que tiene como algunos 70 y algo, que siempre me está diciendo con una carita como que me desprecia y me dice, cuando tú ibas yo venía ya. Siempre haciéndome sentir que yo soy un jovencito, que yo soy un inexperto. Dice Pablo, Timoteo, es que Dios Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. El espíritu que Dios ha puesto en ti no es para que tú te conduzcas de esa manera. Si tú te dejas controlar por tu cobardía, es tú siguiendo tu corazón, tú siguiendo tus emociones. Mira lo que el espíritu ha puesto en ti, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder. ¿Qué quiere decir eso? Que Timoteo tenía que pararse en el púlpito y gritar hasta que se le rayara la garganta porque ahí radicaba su autoridad. La autoridad de un creyente o de un predicador no radica en el tono de su voz. Hitler gritaba muchísimo. Parece que él creía eso, que su autoridad estaba en el tono de su voz. No, poder aquí tiene que ver con lo siguiente. Versículo 8 nos explica a lo que se refiere Pablo con poder. Miren lo que dice. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Esa era la cobardía que había en él. Ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo, le digo, Timoteo, Dios te ha dado un espíritu que te va a dar un poder para tú seguir proclamando el evangelio y siendo fiel a ese evangelio, a pesar de las dificultades, a pesar de que yo, tu mentor, estoy preso, a pesar del desprecio. Dios te ha dado ese poder, pero también un espíritu de amor, a pesar de que no seas amado, Timoteo. Pero Pablo, ¿y qué de Himeneo y Alejandro? ¿Qué hago con personas como esa?
a quienes yo le ministré con tanto amor. Timoteo, ya yo los entregué a Satanás. El Señor se encarga de ellos, pero tú síguelos amando, sigue orando por ellos, sigue haciéndoles bien. Pero también dice de dominio propio. En vez de autocompasión, como algunos a veces hacemos, al ver las situaciones por las que pasamos, al ver lo que nos sentimos, si nos tenemos pena de nosotros mismos, si vivimos como aquellos que viven proclamando, pobre yo, pobre yo, pobre yo, dice Pablo, no, el Espíritu Santo te ha dado dominio propio para que tú ejerzas dominio sobre tus emociones. No que no sientas emociones, no que te castres emocionalmente, sino que no dejes que tus emociones te dominen o te controlen, especialmente cuando tu emoción te dice por aquí y la palabra de Dios dice es por aquí. Esa es la diferencia. El creyente maduro, hermanos, no se deja controlar por sus emociones, sino por su entendimiento iluminado por la palabra y por las influencias poderosas del Espíritu de Dios que mora en él. Pues esto, hermanos, es como introducción al tema que seguimos hoy, en la serie, miniserie, que termina ya con el próximo estudio que dé, sobre el pecado remanente. Y hoy vamos a ver su influencia en nuestras emociones, cómo nuestro pecado nos influencia en las emociones. Y vamos a ver tres cosas. En primer lugar, las emociones, su naturaleza, qué son en sí. En segundo lugar, las emociones cómo el pecado las influencia. Y en tercer lugar, nuestras emociones y cómo debemos dirigirlas. Fue visto desde una perspectiva bíblica, las emociones son los afectos por medio de los cuales reaccionamos frente a lo que nuestra mente o nuestro entendimiento nos informa al interpretar lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que experimentamos. Fue Dios que le dio al ser humano las emociones cuando lo creó a su imagen, según Génesis 1, versículos 26 y 27, ahí es que dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Las emociones son una parte integral de nuestra humanidad y nos permiten experimentar la vida, relacionarnos con otras personas y aún tienen que ver con nuestra relación con Dios, las emociones. Por eso si vamos a los Salmos, encontramos una gama de emociones en los Salmos. Nos hablan de Dios, de su ser, pero no se puede negar que en los Salmos encontramos expresiones de las emociones más profundas del alma de los salmistas que escribieron. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y en una dice el salmista, no me acuerdo en cuál salmo, mi alma rehúsa todo consuelo. Y en ocasiones decimos, el salmista estaba en lo profundo de la depresión. Pero siempre clamando a Dios, siempre dirigiendo y acercándose a Dios, siempre alabando a Dios, a pesar de sus emociones. ¿Le atribuye la Biblia a Dios emociones? Bueno, hermanos, al hablar del ser de Dios, en teología se distingue entre atributos incomunicables y atributos comunicables. Aunque no suena tan profundo decirlo, pero le voy a explicar para que entiendan lo que es, porque ustedes lo saben. Lo que pasa es que no siempre le llamamos por ese nombre. Los atributos incomunicables de Dios son aquellas perfecciones divinas que Él no comparte con el ser humano cuando lo creó a su imagen. Por ejemplo, la eternidad de Dios. Dios no nos hizo seres eternos. La infinitud de Dios. Dios no nos hizo seres sin límites. Dios no nos hizo seres inmutables como Él es. Esos son atributos incomunicables. Él no nos los comunicó en la creación. Pero también hay los atributos comunicables. Aquellas perfecciones de Dios que nosotros sí percibimos y vemos en nosotros al haber sido creados a su imagen. Nosotros amamos, sentimos compasión, nosotros nos gozamos, ¿verdad? Nosotros, en el caso, nos enojamos. Dios también es un Dios de enojo, de ira. Dios es un Dios de amor, muestra compasión, ¿verdad? Es compasivo, es misericordioso. Son cosas que nosotros también podemos exhibir. Los atributos comunicables de Dios reflejan aspectos del carácter de Dios que pueden asociarse con emociones. Por ejemplo, el amor y la misericordia de Dios implica una disposición afectiva hacia sus criaturas, mientras que la justicia y la santidad de Dios
puede manifestarse en respuesta al pecado, en respuesta a la injusticia del pecador. Pero debo aclarar, hermanos y amigos, que estos atributos comunicables de Dios no son, oigan bien, no son idénticos a las emociones humanas. Dios no es un ser sentimental. Dios, mucho menos, es un ser influenciado por emociones como nosotros. Dios es inmutable. Dios no reacciona con amor, Dios es amor en su glorioso ser. No es que Dios simplemente muestra aquí y allá compasión, Él es compasivo. No es que Dios saca su misericordia como si la tuviera escondida para mostrarla entonces. No, Él es misericordioso en su ser. Lo que percibimos nosotros como respuestas emocionales de parte de Dios son en realidad manifestaciones de su naturaleza perfecta e inmutable. Manifestaciones de su carácter, compasivo, misericordioso, etc. Pues con eso en mente, hermanos, la Escritura vemos que nos enseña, por ejemplo, que Dios se enoja. Dios es un Dios de ira. El Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Él no puede dejar de indignarse contra el impío y el pecado que comete, porque Él es un Dios infinitamente y perfectamente santo. Dios es un Dios de ira. Pero a diferencia de nosotros en nuestra imperfección, ¿verdad? Dios no tiene arranques de ira como nosotros. Ay de nosotros si Dios tuviera arranques de ira, no estuviéramos aquí sentados. Dios también siente y muestra compasión. En Jueces 2:18, entre los tantos textos que podrían citarse, cuando Él dice, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. ¿Por qué? Porque el Señor se compadecía de sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Que a Dios le importa el gemido de su pueblo? ¿Sí? Y es movido a compasión al vernos a nosotros en aflicción. Dios también experimenta tristeza en un sentido divino que no podemos comprender, no exactamente como nosotros. Segunda Crónicas 21:15. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad y dijo al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. ¿Por qué? Dice aquí, sintió pesar por la calamidad que iba a traer. Pero Dios no es inmutable. Yo no te puedo explicar por qué Dios cambió y que si eso refleja, parece un cambio en Dios o eso desde la perspectiva humana, un antropomorfismo. No me ponga a explicarte esas cosas. La realidad es que nos está revelando Dios algo de su ser aquí. ¿O nos está mintiendo? No, Dios es así, compasivo, misericordioso. ¿No nos dice la Escritura en Efesios 5, no contristéis al Espíritu Santo? ¿No nos dice en Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, consta de 2 palabras, que son? Jesús lloró. Jesús, eso fue en su humanidad. Jesús es el Dios hombre. Todo lo que el Jesús hace, lo hace en como el Dios hombre. No dividamos a Jesús en 2 pedazos. Que cuando Él hace esto, Él es como esto. Él hace esto, no. El Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre. Cuando vio aquel cuadro de tristeza, de dolor por parte de sus muy amadas amigas Marta y María, dice Jesús lloró. Dios siente celos en una manera infinitamente por encima de nosotros, pero Él nos lo ha revelado en varios pasajes. Uno de ellos, Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Y de lo que más es celoso Dios, es celoso de su gloria.
No juguemos con la gloria de Dios. No tratemos de robarle a Él la gloria que solamente a Él le pertenece, porque en el libro de Isaías Él dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Sumamente solemne. Y podríamos seguir hablando de esos atributos comunicables de Dios, que desde nuestra perspectiva y cuando se aplican a nosotros, al verlos en nosotros como criaturas hechas a la imagen de Dios, decimos, estas son las emociones también que nosotros experimentamos. De ahí que nosotros amamos, sentimos compasión, gozo, enojo, celos, tristeza, obviamente distorsionado por el pecado, pero también genuinos. Porque es triste lo que el pecado ha hecho con nosotros, ¿verdad? Es triste. El pecado, desde que entró, el entendimiento que se suponía dirigiera todas nuestras facultades, emociones, también nuestra voluntad, ha sido tan afectada por el pecado que muchas veces nos lleva a dejarnos controlar por nuestras emociones. Y no solamente eso, nos lleva a exhibir emociones en maneras que no agradan a Dios. Porque el amor es bueno, ¿verdad? Depende de lo que tú amas. Depende de lo que tú amas, de quién tú amas. Si una persona ama su pecado, el amor no es bueno. Hay amor carnal, hay amor pecaminoso. Hay personas que se aman a sí mismos por encima de todo el mundo. Los orgullosos, egoístas. Ese amor no es bueno. Pues esta realidad de que el pecado nos ha afectado a las emociones nos lleva a nuestro segundo punto, las emociones como el pecado y cómo el pecado las ha influenciado. Las emociones y cómo el pecado las ha influenciado. La caída de Adán nos ha trastornado totalmente. De ahí que creemos en la doctrina de la depravación total del hombre o la corrupción total del hombre o del ser humano. Y cuando decimos total, no queremos decir con eso que nosotros hemos todos llegado a exhibir nuestro pecado en su máxima expresión. Depravación o corrupción total quiere decir que en todas nuestras facultades el pecado nos ha dañado, nos ha corrompido, tanto en la mente, en las emociones, como en la voluntad. Eso es lo que queremos decir con esa totalidad de nuestro ser, la depravación total. Y hermanos, a nivel emocional, desde Génesis 3, desde la caída de Adán y Eva, empezamos a percibir los cambios emocionales que el pecado trajo tan pronto entró. ¿No se dan cuenta que cuando Adán escucha que Dios se acercaba, la manifestación de la presencia especial de Dios, que antes para Adán y Eva era un deleite y un gozo para su corazón, se convierte en un terror? Hay un cambio emocional ahí. La presencia de Dios ahora les causa vergüenza al punto tal de esconderse y ya no deleite. Hay un sentimiento de culpa ahora en vez de paz interna como antes gozaban. Y desde ese mismo entonces, el ser humano, no soportando ciertas emociones en su corazón, trata de aliviarlas echándole la culpa al otro. La mujer que tú me diste, me dio, yo comí. Yo me quiero zafar de esta culpa. Yo me quiero zafar de este sentido de responsabilidad moral, oh Dios. Y la idea que se me ha ocurrido es ahora echarte la culpa a ti que me la diste y echarle la culpa a Eva por estar dándome la fruta esa. Iba a decir manzana. La fruta esa. Sí, porque no dice manzana, por cierto, para aquellos que no saben. Y ahí empezó todo. De ahí los trastornos emocionales que han venido en nuestras vidas al punto tal de aún algunos necesitar medicamentos. Porque el pecado nos ha dañado física y espiritualmente. Vamos a ver esto que acabo de decir, cómo el pecado nos ha afectado a las emociones, ilustrándolo con algunos casos bíblicos, empezando con el caso de Caín. Cuando Caín y Abel vienen y presentan su ofrenda delante del Señor, el Señor, en una manera que no sabemos, dio a conocer que aceptó la de Caín y no aceptó la ofrenda que aceptó la de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín.
Caín, al darse cuenta que la ofrenda de su hermano fue aceptada y la de él no, el hombre se enoja. Y Dios trata con él. Trata con el rostro de él y trata con el corazón de él cuando le dice en Génesis 4:6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado o decaído tu semblante o tu rostro? En otras palabras, ¿por qué tú estás enojado y esa cara que tú tienes? Y esa cara de enojo que tú tienes, Caín. Si haces bien, no serás aceptado. Y hermanos, esta palabra también en el original puede traducirse: no serás levantado. Y es curioso que el Señor dice: ¿por qué se ha decaído tu rostro? Y si haces lo correcto, serás levantado. Como quien dice: y tu rostro que está decaído se levantará. Tú te animarás y te gozarás en saber que has hecho el bien y me has agradado al yo aceptar lo que tú hagas y tú lo haces conforme a mi voluntad. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, es decir, desea controlarte, Caín. Ese pecado en tu corazón, ese enojo que tú tienes, que hasta se ha desbordado físicamente y se ve hasta en la cara tuya, te quiere controlar, Caín. Y el Señor le dice: pero tú debes dominarlo. Tú debes dominar tus emociones carnales. ¿Y qué hizo Caín? No hizo caso. Mató a su hermano. Fue y se guió por lo que su corazón le decía, sus emociones le decían, y fue a satisfacer esa ira, quitándole la vida a su hermano y convirtiéndose en el primer asesino de toda la historia humana. Tenemos el caso de Moisés, a quien Dios le había dicho que le hablara a la peña para sacar agua de allí, el hacer ese milagro, glorificarse. Pero Moisés estaba para este entonces ya frustradísimo, enojadísimo con un pueblo que constantemente se la pasaba quejándose de sus circunstancias, quejándose de él, atribuyéndole malas intenciones que los había llevado allí para que murieran, expresando que deseaban estar en Egipto, donde estaban esclavizados por las ollas inmensas que había de comida ya. Ya le estaba hasta aquí Moisés. Y si a eso le sumamos el calorazo que hacía en ese desierto, no es fácil. Dice en Números 20, versículo 11, Dios le dice que le hablara a la peña, ¿verdad? Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan ahora, rebeldes. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí se ve que está picado. ¿Sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con la vara, y brotó agua, por la misericordia del Señor, brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y los animales. Pero ese arranque de ira le costó entrar a la tierra prometida, porque Dios no juega con el pecado. No dominó su pecado, no dominó su enojo, y le costó esa gran bendición. Y sobre todo le costó mucho más que eso, y peor que eso, que pecó contra Dios. Sansón se casa con una mujer guiado por sus emociones. Jueces capítulo 14, versículo 1. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Una mujer inconversa, pagana. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes y entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Tú tienes que ir a buscar una mujer inconversa, pagana, de los enemigos nuestros. Respuesta de Sansón: tómala para mí porque ella me agrada. Yo no tengo que ver que si es pagana, que me agrada a mí. Me hace sentir de cierta manera cuando la veo. Sus emociones
le guiaron y él se dejó guiar por ellas. Y sin entrar en detalles, porque ya lo hemos mencionado mucho a Pedro, Pedro negó al Señor Jesucristo por dejarse dominar por su cobardía y su miedo. Y pecó grandemente. El puritano John Owen dice, hablando de este tema, cito, el corazón humano está tan lleno de pasiones desordenadas que si no se somete a la gracia de Dios, se convertirá en el motor principal del pecado. Bueno, se convierten las emociones o las pasiones, se convierten en el motor principal del pecado. El verdadero creyente aprende a someterlas al Espíritu Santo. Fin de la cita. El pecado nos ha afectado. Vimos estos personajes bíblicos, pero ¿es a ellos únicamente que le ha afectado el pecado, a sus emociones, o a nosotros también? ¿Y qué de nuestro gozo, por ejemplo? ¿Y qué de las veces que hemos experimentado un gozo carnal, un gozo pecaminoso? ¿Saben cuándo? Cuando sabemos que alguien que nos odia a nosotros, es nuestro, se ha considerado y hecho nuestro enemigo, le pasa algo malo y como que por dentro en secreto nos gozamos. Coge ahí, decimos algunos en algunos países. Proverbios 24:17 nos prohíbe claramente hacer tal cosa. No te regocijes cuando caiga tu enemigo. No sientas gozo. Pero yo no le hice nada. Que no sientas ni gozo por eso, dice el Señor. Domina tus emociones. Sométele a la palabra de Dios. Y no se alegre, otro paralelismo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Romanos nos dice que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Ahí está el Señor enseñándonos a dirigir y guiar nuestras emociones. También nosotros exhibimos muchas veces enojo pecaminoso en vez de mostrar indignación santa, que es muy rara. Enojos pecaminosos, Efesios 4:27. Enójense. Hay que terminar el versículo, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Ponerse el sol significa terminar el día. No termine el día con tu enojo ahí hirviendo por dentro. Trata con eso, dice el Señor, antes que termine el día. Tienes que hablar con tu esposa que te ofendió y todavía quizás no se ha dado cuenta y no ha venido a hablar contigo. No dejes que termine el día. Ve y reconcíliate. Ve y trata con tu corazón primero delante de Dios. Pídele que te perdone por todos esos pensamientos que te vinieron de esas maneras diferentes de tú pagar mal por mal. No lo hagas. También a veces tenemos sentimientos de amargura. Yo lo perdoné, pero hay una cosita ahí como que... Dilo como tú quieras. Pero esa cosita delante de Dios es una cosota. Porque nuestros pecados son del tamaño de Dios. Pecamos contra un Dios infinito, pecamos contra un Dios eterno. Él nos dice, sea quitada de ustedes, en Efesios 4:31, sea quitada de ustedes toda amargura, cualquiera que sea el nivel, que una cosita, una cosota, toda amargura, fuera de ahí. Dice el Señor, yo no la quiero en tu corazón. Pero la he sentido, confiésala al Señor, pídele que te perdone y ruégale que te dé amor para con esa persona. ¿Y qué de los sentimientos cuando en vez de obedecer nos guiamos por nuestros sentimientos? ¿Cuántos no son los cristianos que si son sinceros tienen que decirnos, yo no tengo deseo de leer la Biblia, por eso no la leí hoy? Algunos quieren ser muy piadosos y hablar de que providencialmente no pudieron, que se presentó. No. Si son sinceros, a veces es que no tienen deseo. No tienen deseo. Deseamos muchas otras cosas, pero no teníamos deseo de leer ese día. No tengo deseo de ir al culto. Tengo como un desánimo. Eso es guiarse por las emociones. Eso es guiarse por las emociones. Es que creo que si vengo y voy a cantar, no voy a cantar con las emociones involucradas porque estoy demasiado desplomado emocionalmente. Cuando tú estás así, mi hermano, es más que necesitas el Señor. El salmista en el Salmo 42, cuando dijo lo que ya cité, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí?
Él anima a su alma a alabar a Dios. Y la Escritura nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcan. Deséala, dice el Señor. Como el Señor nos manda a desearla, debemos pedirle que haga crecer ese deseo en nosotros. Y si no lo percibimos, estamos mal. Pero vayamos a la Biblia. Él se encargará de darnos el deseo. Nosotros asegurémonos de obedecer. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya el Señor lo dijo. Hagamos lo que Él dice. Sintamos lo que sintamos. Obedezcamos la palabra del Señor. Hemos visto en primer lugar las emociones, su naturaleza. En segundo lugar, las emociones como el pecado las influencia. Veamos ahora en tercer lugar las emociones y cómo debemos dirigirlas. ¿Cómo debemos dirigirlas? De nuevo, leamos el texto inicial, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algunas de las exhortaciones que les tengo a ustedes bajo este punto, la primera es que una de las maneras de nosotros guiar nuestras emociones, en vez de dejarnos controlar por ellas, es creyendo más lo que dice la palabra de Dios que nuestras emociones. Creyendo más lo que dice la palabra de Dios que nuestras emociones, porque nuestras emociones muchas veces interpretan nuestras realidades y nos engañan. Y esto lo vemos ilustrado en Asaf, en el Salmo 73. Claramente ilustrado en ese salmo. Él se puso a analizar a los impíos que le rodeaban, a las personas que no temían al Señor, a los que vivían en rebeldía contra Dios y en pecado. Él empezó a analizarlos, pero los analizó según sus emociones. ¿Y qué le dijeron sus emociones sobre los inconversos? Varias cosas. Le dijeron que esta gente goza de la vida porque viven con buena salud. Salmo 73, versículo 4, dice él, porque no tienen dolores hasta su muerte y su cuerpo está robusto. Oh, pero yo lo veo así bien llenito. Se ven saludables. Ellos también. Y viven en rebelión contra Dios. También sus emociones le dijeron sobre aquellos que no temían al Señor que no experimentan dificultades. ¿Y tú crees que Elon Musk vive con la presión de que si va a poder pagar la hipoteca? ¿Tú crees que él vive con la presión de que si le dijeron que se le dañó el carro, ahora él no sabe de dónde va a sacar para pagar? ¿Tú crees que él vive con la presión de que cuando mande a sus hijos a la universidad si va a haber dinero para pagárselas? Ese hombre está bien. Dice el versículo 5, no pasan trabajos como los mortales. Esas son las emociones de él hablando. Esa gente no pasan trabajo, ni son azotados como los demás hombres. Bueno, por estar analizando todas esas cosas según sus emociones y hacerle caso a las emociones, miren cómo él reaccionó en el versículo 2. Porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Llegó a creer que la vida de alguien, su significado y su felicidad radica en su prosperidad material. Pero todo cambió cuando se expuso la palabra de Dios. Y voy a leer un versículo en este salmo que aunque no menciona la palabra de Dios, se da por sobreentendido. Él fue al santuario. Él fue a un culto. Miren, versículo 17. Hasta que en todo eso, hasta un momento dado, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Entonces él vino a entender, más adelante él dice, que esa gente tan perdida y van rumbo a la eternidad, rumbo a eterna destrucción, bajo la ira de Dios. Yo estaba diciendo dichosos ellos, pero en realidad ellos deberían envidiarme a mí. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Versículo 25. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Además tú eres buenísimo. Versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Cuando la palabra de Dios vino, le iluminó, él vino a entender y ahí dejó de dejar que sus emociones lo controlaran y su entendimiento empezó a dictarle a sus emociones cómo debía sentirse. ¿Sabe cómo debía sentirse? Lleno de gozo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay mayor deleite para mí, Señor, que tenerte a ti. Aquí en la tierra y mucho más en el cielo.
También, hermanos, debemos dirigir nuestras emociones orando a Dios, que no nos dejemos controlar por las circunstancias. Orándole a Dios, oigan bien, esto no va a poder ser porque tú oíste un sermón sobre el tema y todo cambió. Tenemos que clamar al Señor, Señor, ayúdame a ser la clase de cristiano que viva por encima de sus circunstancias. A pesar de sus circunstancias, yo siempre me gozo y me deleite en ti. Yo no dije que oremos para que cuando vengan circunstancias tristes, no nos sintamos tristes, sino que empecemos a saltar de alegría. Yo no dije eso, porque las aflicciones afligen. Por eso el Señor se compadece de nosotros en medio de ellas, porque nos afligen. Pero quiero darles el ejemplo de Habacuc, un hombre que sabía que venía la invasión de los asirios, porque Dios lo había profetizado por medio de él mismo también. Y él al principio está diciendo, Señor, pero tú vas a castigar a tu pueblo con gente tan mala como esa. Y luego él tuvo que someterse a la voluntad soberana de Dios y llevar sus emociones a someterse a Dios. Y por eso él pudo decir en el Hebreos, perdón, déjame componerme. Habacuc 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ellos hacían pan de higo, ni haya fruto en las viñas, de ahí salía el vino, aunque falte el producto del olivo, lo que era como la mantequilla para ellos, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, que le daban la lana y la ropa, y no haya vacas en los establos, que le daba la leche y el queso, aunque falte todo lo básico, está diciendo él, con todo yo me alegraré en el Señor. De ese tipo de corazón debemos pedir al Señor. Y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y él decía, Habacuc se decía acá, pero aunque falten todos estos productos básicos, aunque me tenga que comer las cosas sin aceite de oliva o lo que sea, y aunque realmente venga una hambruna, Dios seguirá siendo el Dios de mi salvación. Y yo me voy a alegrar en Él. Para eso hay que orar, hermanos. Eso no viene automático. También, hermanos, para aprender a guiar nuestras emociones, debemos esforzarnos por guiarlas por medio del entendimiento. Guiarlas por medio del entendimiento, debo añadir, iluminado. Por un entendimiento iluminado por la Biblia, dijo uno. Los demás se quemaron. Nadie respondió. Está bien. Esforzándonos por guiar las emociones por medio del entendimiento, iluminado por la Biblia. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, versículos 2 y 3. Ahí encontramos una exhortación bien extraña, que empieza diciendo, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y uno dice, wow, ¿cómo que experimente gozo en medio de la prueba? Si la Escritura dice que en el mundo tendremos aflicción y las pruebas muchas veces causan estrés, aflicción, dificultad. Bueno, aquí se nos dice en el versículo 3, ¿por qué podemos experimentar gozo en medio de las pruebas? Y no solamente gozo, sumo gozo. Miren por qué. Sabiendo, hay algo que podemos y debemos saber en el entendimiento. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Dice, creyente, ¿estás bajo prueba? ¿Es difícil? Sí. ¿Vas a llorar? Sí. Pero en medio de ella puedes hallar sumo gozo, sabiendo en tu mente que la palabra de Dios te dice que Dios obra todo para bien y que Él habrá de usar esa prueba para hacerte crecer espiritualmente. Tu fe, en la prueba de esa fe tuya, va a producir paciencia o lo que es lo mismo, perseverancia. Perseverancia. Es decir, que debemos reflexionar, hermanos, debemos sentarnos a meditar en la palabra. Estamos en prueba, vayamos a la palabra, vayamos a un texto como ese, vayamos a Romanos 8:28. Debemos meditar en la palabra de Dios. Y permítame ilustrarle esto que estoy hablando con el caso de Elías, aunque no vemos en Elías en sí un ejemplo de un hombre dominando sus emociones con la Escritura. Más bien vemos a Dios en su misericordia y paciencia, llevando a Elías de la depresión espiritual a una renovación espiritual. Pero aprendemos algo también ahí. El relato se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Y lo primero que quiero ver aquí es la crisis emocional y física en la que se encontraba Elías en ese momento. Después de la gran victoria que él obtuvo, dada por Dios en el monte Carmelo, donde Dios hizo descender fuego del cielo y consumió a cabalidad aquel sacrificio, mientras que los demás con las gargantas ya secas de clamarle a Baal para que mandara fuego,
se habían ya dado por vencido, Elías después de eso huye al desierto por temor, porque la reina Jezabel le había amenazado de muerte. Claro, yo no estoy diciendo que uno no va a sentir temor si una reina lo amenaza de muerte, pero no solamente fue que él huyó, sino cómo él empezó a reaccionar ante toda esa providencia. El versículo 4 de Primera de Reyes 19 dice él, Elías: basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, en otras palabras, me quiero morir, Señor. Así estaba él de agotado física, emocional, espiritualmente. Este gran hombre de Dios que acababa de tener una gran victoria, que tuvo la valentía para presentarse delante del rey Acab y hablarle con gran valentía sobre aquella sequía que vendría, lo vemos aquí desplomado. Pero Dios, vemos, hermanos, que inmediatamente no lo reprende por su condición emocional, sino que le muestra compasión. Él merecía una reprensión por esa actitud de él, pero el Señor le muestra compasión. El Señor ve que no era el mejor momento para reprender a su siervo. Miren cuán compasivo es el Señor, de lo cual tú y yo debemos aprender. No siempre es un buen momento para empezar a regañar, para empezar a reprender, para empezar a señalar. A veces hay tiempo de escuchar, a veces es tiempo de analizar y esperar un poco antes de tratar ciertas cosas. Especialmente con los hijos, especialmente cuando están un poco más grandes también. ¿Qué hace el Señor? Bueno, el Señor restaura a su siervo Elías física y emocionalmente. Miren cómo el texto dice en el versículo, el Señor en este pasaje envió un ángel en 2 ocasiones a darle alimento a Elías. Y lo pone también a que duerma el hombre. Y en el versículo 7 el Señor le dice: levántate, come, porque el viaje es demasiado para ti. Ya lo está preparando diciéndole: mira, ve comiendo, ve fortaleciéndote físicamente. Yo no voy a tratar a fondo la situación de tu corazón, pero te voy a decir algo. Vete preparando que viene un viaje. El viaje es demasiado para ti, le está diciendo. Vete fortaleciendo. Papeo, que viene un viaje. Y hermanos, hay una relación estrecha entre el cuerpo y el alma, según Dios nos ha creado. Por eso en el Salmo 32 encontramos al salmista, quien había estado encubriendo su pecado de adulterio por muchos meses, dice que mientras callé mi pecado, mis huesos, no me acuerdo el término que usa, pero sus huesos estaban como si fueran quebrantados, dolidos. Estaba tan profundamente angustiado que hasta lo sentía en los huesos. Su angustia espiritual le había afectado a nivel físico también. Y esto que el Señor hace es en preparación para la intervención espiritual que iba a hacer con él. Por eso Dios trata ahora, después que hace todo eso, trata con el corazón de Elías, revelándosele personalmente. Dios lo guía al monte Horeb, donde quería tener un encuentro con él. Dios no se le revela, como ustedes muchos conocen, no se le revela por medio de un viento fuerte que viene, no se le revela por medio de un terremoto, no se le revela por medio de un fuego, se le revela por medio de una brisa apacible. Esto le recuerda a Elías que el poder de Dios no siempre se manifiesta de maneras espectaculares, sino que también se manifiesta de maneras sutiles y en la intimidad, como en el caso de él. Y luego vemos cómo pasa de la depresión a la obediencia este siervo. Después de tratar con su condición física y emocional y mostrarle su presencia, Dios le da a Elías una nueva tarea, con lo cual le dice: Elías, no son tus emociones que te van a guiar, es mi propósito, es el plan que yo tengo para ti, es la misión que yo quiero que tú cumplas. Pero que yo tengo miedo que esa mujer me diga, es un plan que yo tengo para ti, confía en mí, yo quiero que tú me obedezcas. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. No dijo que lo matara, no dijo que se quería morir. El Señor lo transformó, el Señor lo restauró. Dios le recuerda a Elías que aún había trabajo por hacer, dándole una misión clara y un propósito bien claro. Y le asegura que no estaba solo, sino que había 7,000
personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Así trató el Señor con su siervo. Las emociones, su naturaleza, las emociones como el pecado, las influencias, las emociones, cómo debemos dirigirlas. Y ya a modo final de resumen y conclusión, y también llevándolo más a la práctica, quiero que contemplemos brevemente, hermanos, al Señor Jesucristo como el ejemplo de una vida emocional equilibrada, el ejemplo por excelencia de una vida emocional equilibrada. Eso lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. En el huerto de Getsemaní se encontraba profundamente angustiado de alma, tanto así que cuando abrió su corazón a los discípulos les dijo en Mateo 26:38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. No hay manera de expresar la profundidad de una angustia, de una aflicción de alma que de esa manera. Y en ese contexto de esa angustia que él sentía, esa aflicción ante la ira de Dios que iba a recibir cuando tomara el lugar de pecadores en la cruz del Calvario, le dice a sus discípulos, quédense aquí y velen conmigo. Es una manera indirecta de decirles, yo necesito su compañía y yo necesito que ustedes se unan a mí orando también. Y en el versículo 39 él ora de esta manera, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Si es como yo quiero, Señor, seré librado de esa gran aflicción en la cruz. Seré librado de tomarme esa copa de tu ira hasta su última gota. Pero si es como tú quieres, tendré que tomarme esa copa de tu ira hasta su última gota. Sea como tú quieres, no como yo quiero. Eso es un ejemplo, hermanos. Y debemos seguir ese ejemplo y pedirle al Señor que nos haga como Él. Él no permitió que su tristeza le impidiera obedecer a su Padre. También el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, nos dice en Mateo 9:36, tuvo compasión de ellas. En ocasiones Él las alimentaba, en ocasiones les proclamaba la palabra. Siempre hacía algo en compasión, no se quedaba en la compasión, sino que actuaba también y aliviaba a aquellos que estaban en necesidad. Pero aquí, en este contexto, en el versículo 38, llama a sus discípulos diciéndoles, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Tengo compasión de todas esas multitudes, necesitan la proclamación del Evangelio, clamen al Señor. Hay personas que se quedan en la compasión, se quedan llorando, pero no hacen nada. El Señor exhibió un equilibrio en su vida emocional. Eso lo vemos también claramente demostrado en su enojo bajo control. El Señor Jesucristo no exhibió arranques de ira. Nunca vimos al Señor perder los estribos, ni ponérsele la cara roja y empezar a gritar. No. Y un caso donde claramente se vio que no es así, es cuando Él sacó a las personas y a los animales del templo. Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, allí dice, y haciendo un látigo de cuerdas, deténganse ahí un momento. El hecho de que Él pudo sacar un tiempo para hacer un látigo de cuerdas y se tomó ese tiempo para fabricarlo, digamos, se ve que no fue un arranque, estaba tranquilo. Indignadísimo por lo que estaba viendo, pero no estaba fuera de sí. Una persona fuera de sí entra al templo y lo primero que agarra se lo lanza a cualquiera. O comienza a gritar histéricamente. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. No dice golpeó. Ahí no golpeó a nadie. Lo más seguro usó ese látigo para dar golpes en el piso, lo que sea, para espantar a los animales. Los animales, ¿tú crees que el Señor le iba a hablar a los animales, ovejas, para afuera? ¿Cómo que ya se van ahí? No, usó el látigo, las cuerdas. A los bueyes también lo sacó. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio.
sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. También vemos el equilibrio del Señor cuando trató con el joven rico, quien le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, con el fin de llevarlo a decir: Señor, ¿pero quién puede guardar los mandamientos? El Señor le dice: guarda los mandamientos. Él se supone que debió haber dicho: Señor, pero si es así nadie será salvo. Pero el hombre se cree que era tan bueno que dice: pero yo he guardado eso desde mi juventud, desde mi niñez. Señor, yo guardo todos los mandamientos, yo estoy bien. Eso era. Dice el versículo 21 de Marcos 10, Jesús, mirándolo, lo amó. Si nos llevamos como la gente muchas veces cree que el amor debe manifestarse, se supone que si Jesús lo amaba, le dijera palabras que no lo ofendieran, que no lo hirieran. Fíjense, Jesús lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ay, no le diga que te falta porque le baja la autoestima. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Le dijo carente. Hay una carencia en ti. Porque el amor nos lleva a decir la verdad. El amor nos lleva a hacerle bien al prójimo. Y el bien que necesitaba este joven era que no entendía los mandamientos en sus implicaciones morales y prácticas e internas. El Señor llevó a este joven a entender que por más que él creía que había guardado todos los mandamientos, era un idólatra que amaba su dinero y no lo quería soltar. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y el Señor le mostró amor, dice el texto, diciéndole la verdad. También el Señor muestra compasión y paciencia frente al rechazo. Una de las palabras que más me han impactado a mí siempre es Mateo 23, 37, cuando el Señor Jesucristo, al ver a Jerusalén, la Jerusalén que lo había despreciado y estaba a punto de gritar como un coro inmenso: crucifícale. Dice él, el Señor, exclama el Señor: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Dónde vemos aquí el rechazo? Mata a los profetas, apedrea a los que les son enviados. Jerusalén, así que tú eres. Dios te manda mensajeros, tú los apedreas y los matas. Dios te mandó a su propio hijo, y ¿cuántas veces no quisiste tomar piedra para lanzármelas? ¿Cuánto no ha sido el deseo en tu corazón de matarme? Y pronto vas a gritar: crucifícalo. Jerusalén, así estás tú, así tú rechazas. Has rechazado el Hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1, versículo 11. ¿Y dónde vemos la compasión? Perdón, ¿dónde vemos también el rechazo de ellos? Dice: ¿cuántas veces quise? Y dice al final: no quisiste. Yo quise y tú no quisiste. Me rechazaste, Israel. ¿Dónde vemos su compasión? En la repetición del nombre Jerusalén, porque entre los hebreos la repetición del nombre generalmente comunicaba compasión y ternura. Él no dice únicamente Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. A los hebreos que oían decían: este hombre está hablando con el corazón quebrantado. Y no solamente le dice eso, sino que le usa este cuadro tan hermoso y tierno: como la gallina junta sus pollitos, quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas. Compasión y paciencia frente al rechazo. Digno de imitación. Oremos: Señor, hazme como el Señor Jesucristo. Y su compostura emocional en la cruz no tiene comparación. Enfrentó insultos, rechazos, burlas. ¿En qué momento el Señor habló desde allá arriba diciendo: no se preocupen que juicio viene? ¿O qué le dijo él a ellos en respuesta a esas burlas? Nada. Como cordero que va al matadero, no abrió su boca. Oró por lo que le estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en uno de los salmos mesiánicos, el Salmo 69, versículo 20, dice allí, se cumplió aquí, el Señor Jesucristo hablando en aquel entonces a través de David: busqué consoladores, pero no los hallé. ¿Quién estuvo allí para consolar al Señor en la cruz?
Sí, Juan estaba ahí, pero ¿cuál de sus discípulos estaba ahí? Ni aun el mismo Juan. Juan le escuchamos en algún momento decir, Señor, tu Padre está contigo, ánimo que Él te sostendrá. Nadie habló para consolar a Jesús. Busqué consoladores, pero no los hallé. Pero aún así está encontrándose Juan allí, a quien el Señor desde la cruz pudo haberle dicho, Juan, cuando me fueron a arrestar te fuiste, como los demás. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Tomás? ¿Y Felipe? ¿Dónde está? A ese Juan, quien no profirió palabra, le dijo el Señor, hijo, ¿es ahí tu madre? Se cree que él tenía lo más seguro 16, 17 años cuando eso. Hijo, ella es tu madre. Yo aquí derramando mi sangre por ti y aún haciendo provisión temporal para ti, dándote un hogar donde vivir. Su enfoque principal en la cruz del Calvario no fueron sus sufrimientos, sus sentimientos, sino la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. Pues hermanos, a la luz de todo esto que hemos visto, ¿estamos guiando nuestras emociones con la palabra de Dios o estamos dejándonos controlar por ellas? ¿Justificamos nuestro enojo o lo dominamos? ¿Qué hemos dejado de hacer porque le tenemos miedo a alguien y ese miedo por esa persona nos ha paralizado? Hemos dejado que alguien nos manipule y nos controle por miedo a esa persona, porque hemos dejado que esa persona con sus malas caras y su ira y su tono nos domine. ¿Será por dejarnos guiar por nuestras emociones que no hemos madurado como creyentes al nivel que deberíamos madurar? Estamos todavía sentados esperando que sintamos un deseo que el Espíritu de Dios tiene que poner en nosotros para ir a la Escritura. Quisiéramos que ángeles vengan por la mañana y nos pongan las sandalias y nos levanten de nuestras camas y nos lleven a sentarnos a abrir la Escritura. Estamos esperando sentimientos y cosas. Hay muchos cristianos pudriéndose espiritualmente esperando esos sentimientos, cuando el mandamiento está sin obedecer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amigo que nos visitas, antes de concluir, Dios te creó a ti para glorificarlo a Él y gozar de Él por siempre. Glorificarlo a Él y gozar de Él por siempre. Tratar de hallar gozo verdadero, gozo perduradero, y verdadero significado en la vida y la verdadera felicidad fuera de Dios, vas a vivir frustrado todo el tiempo, porque no va a ser posible. Si algún día quisieras investigar un poco sobre ese tema, léete el libro de Eclesiastés. Y allí tenemos un hombre que ya trató todo eso y por inspiración divina nos lo dejó escrito y plasmado ahí en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, él se llama allí el predicador. Y el texto que él predica en Eclesiastés es el siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo el libro es exponiendo lo que eso significa. Y nos dice allí, mira, yo traté con el placer, yo tuve 1000 mujeres. Yo traté con el vino, traté con la comida exquisita, traté con los lujos, traté con las mansiones, hasta traje animales, avestruces, monos, de todo trajo el hombre. ¿Cuál fue su conclusión? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el capítulo 2, él dice que hasta la risa, de tanto que llegó a reírse disfrutando de esas cosas, dice a la risa le llamé locura. Risa, tú me vuelves loco porque es simplemente algo externo. No llena el alma, la deja vacía. Y así te encuentras tú, mi amigo, como nos encontrábamos nosotros, totalmente vacío, por un lado vacío. Vacío en el sentido de que estás sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero muy lleno de ti mismo, muy lleno y cargado de pecado. Y el Señor Jesucristo dice, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Tú estás sumamente lleno de pecado, lleno de rebelión contra Dios, lleno de tratar de vivir en contra del diseñador perfecto. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida se encuentra en Él, confía en Él para la salvación de tu alma. Arrepiéntete de tus pecados, mi amigo, y hallarás verdadera salvación en Cristo.
Aflicciones van a venir por ser cristiano y por ser fiel a Él. Pero eso no tiene comparación con la gloria que nos espera. Tendrás el inmenso privilegio de servir a Cristo y de vivir para Él. Pues a Él te llamamos hoy para la salvación de tu alma. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la iluminación que nos da. Ayúdanos ahora a aplicar estas cosas a nuestras vidas. Aprender, enséñanos a dirigir nuestras emociones con tu santa palabra, que está fija en los cielos para siempre. Qué bueno tenerla como ancla del alma. Y qué bueno no llevarnos de nuestras emociones, que tantas veces nos han engañado, nos han desviado, nos han aún guiado a la desobediencia. Ven y fortalécenos porque somos débiles en nosotros mismos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.